El espacio, la última frontera. Vuestra misión permanente: explorar nuevos y desconocidos mundos, buscar civilizaciones y nuevas razas, ir audazmente donde nadie ha ido jamás. Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Star Trek Adventures. Star Trek Adventures, el juego de rol de Star Trek, evidentemente conocido, ¿no? Yo creo que por parte de todos, la cultura, dentro del acervo de la cultura popular, Star Trek, que ha sido conocida a través de series de dibujos, de películas, de cómics, de novelas, de merchandising, juegos de tablero, juegos de mesa, muñecos, incluso juegos de rol. Tiene su propia historia dentro de los juegos de rol. Tenemos un primer juego de rol publicado por FASA en 1982, que salió después de bastante tiempo. Hubo 4 juegos antes que se descartaron hasta que salió este, e incluso uno último anterior a este por parte de Decipher con el sistema Coda, ¿no? Que mezclaba un poco las diferentes series que habían sido emitidas hasta el momento. Entre medias encontramos otros juegos como procedente de la editorial The Last Unicorn Games, que sacó una serie de juegos temáticos, uno en la nueva generación, otro en la serie original y otro en Espacio Profundo 9. Incluso tenemos su propia adaptación como suplemento al sistema GURPS con la primera directiva. Y es que no ha tenido su suplemento de GURPS, ¿no? Que ha sacado suplementos de todo. Creo, y esto no podría asegurarlo, pero creo que ninguno ha llegado a ser traducido al español. Ninguno llegó a ser traducido. Por lo tanto, este sería el primer juego que tenemos en nuestro idioma que surge por parte de la editorial Holocubierta y del original de Modifias, que sacó este juego. Este juego, lo que es, si os fijáis en la portada, que es portada en tapadura, el libro está a color completamente por dentro, con esta maquetación que representa un poco el sistema informático de la nave, con estas tiritas de tela. Y es que por parte de Modifia sacaron 2 manuales. Sacaron uno con una portada distinta, que era el manual regular, el manual normal, y luego esta que sería la edición de lujo, que es la que decidieron sacar aquí, que está impresa en mate con una serie de detalles impresos en UV encima, que es como este plastiquete que brilla así un poquito, no sé si se verá, con las 3 tiras de tela que representan las 3 divisiones dentro de la flota estelar: la de mando, la de ciencias y la de seguridad. Y que son 366 páginas, ¿vale? Además nos viene dentro un mapita del sistema estelar, junto con un dibujo por la otra parte y una hoja de personaje. Espera, aquí que no se mueva, una hoja de personaje con un poquito de publicidad por detrás. Vale, más o menos esto sería lo que nos han sacado aquí en castellano. Este juego, que utiliza el sistema de 2 dados de 20. Jay Little, que es el diseñador de este sistema, que también es el diseñador del sistema de dados narrativos de Fantasy Flight Games, que se utilizó en juegos como Warhammer Fantasy o en Star Wars, ¿no? Al filo del imperio, la era de la rebelión, la fuerza y el destino. Entonces le dijeron a Jay Little: mira, nos gusta mucho lo que hace ese sistema, pero no queremos dados con símbolitos, no queremos utilizar dados normales, dados más habituales. Y entonces inventó este sistema de 2 dados de 20, que es un sistema que la verdad es que representa muy bien y casa muy bien, va muy bien de la mano con lo que es la ambientación, y que permite, pues como digo, representar todo ese mundo. Y que vamos a ver ahora. Los personajes dentro de este sistema de 2 dados de 20 se determinan en base a una serie de valores, a una serie de rasgos y a una serie de talentos. Todo esto que en la mayoría de los casos apenas tiene un efecto meramente narrativo, y en otros casos sí que tiene su efecto mecánico. En cuanto a efecto mecánico, principalmente los jugadores, los personajes, se van a definir en una serie de 6 atributos y de 6 disciplinas, que se van a combinar entre ellos para obtener el número objetivo a la hora de superar las diferentes tareas que llevemos a cabo dentro del juego. Estos atributos son control, osadía, presencia, forma física, perspicacia y razón. Y las disciplinas: mando, seguridad, ciencia, pilotaje, ingeniería y medicina. Asimismo, los personajes tendrán una serie de talentos y de especialidades que servirán para añadir a todo esto, ¿no? Lo que vamos a obtener es que cuando queramos realizar un tipo de tarea, nos fijaremos principalmente en la disciplina, ¿no? Si tiene que ver con mando, con seguridad, con ciencia, pilotaje, ingeniería y medicina.
y luego con el atributo. Y el atributo más bien va a venir sobre cómo afrontamos esa tarea en particular. Si es de una manera controlada, osada, con la razón, perspicacia, tal, si es una tarea física. Entonces, de la suma del atributo y de la disciplina vamos a obtener un número objetivo, que es el que tenemos que igualar o sacar inferior con el dado de 20. Y si tenemos una especialidad aplicable a la tarea que estemos realizando, si en el dado de 20 sacamos menos que esa especialidad, no solo tendremos un éxito, sino que valdrá por 2. Valdrá por 2 éxitos. Como podéis ver, el sistema se llama de 2 dados de 20, por lo que normalmente lo que vamos a tirar son 2 dados de 20 contra ese número objetivo. Y la dificultad de la tarea va a venir dada por la propia tarea en cuestión, ¿no? Que tendrá una dificultad entre 0 y 5. Por lo cual podéis ver que si, aunque tengamos una especialidad y tiramos 2 dados de 20, como mucho vamos a poder obtener 4 éxitos, ¿no? En el mejor de los casos. Por lo cual, en la mayoría de los casos va a hacer falta obtener más dados de 20 extra. ¿Cómo se obtienen más dados de 20 extra? Pues o bien utilizando la inercia que no hayamos gastado en turnos anteriores, gastando puntos de determinación o aumentando la amenaza. ¿Esto cómo funciona? Cuando nosotros tiramos los dos dados de 20 contra el número objetivo que marca la suma, la combinación de atributo y disciplina, vamos a obtener éxitos. Si sacamos siempre igual o inferior. Y si sacamos igual o inferior que la propia especialidad, ya vale por 2 éxitos. Estos éxitos se van a fijar con respecto a la dificultad de la tarea. Si obtenemos más éxitos que la dificultad que está predefinida, vamos a obtener inercia. El exceso de éxitos se considera con inercia y podemos gastarlos para obtener determinados beneficios. En su caso, podemos gastar puntos de inercia para obtener más dados de 20 para tirar una tirada. En vez de tirar 2 dados de 20, que sería lo habitual, podemos tirar 3, 4 o 5 dados de 20. También podemos gastar puntos de determinación. Los personajes comienzan con un punto de determinación y pueden lograr hasta 3 si actúan con respecto a los valores que definen a su personaje, siempre y cuando el valor que más o menos marca el carácter, ¿no? La forma de ser del personaje es aplicable, se puede gastar un punto de determinación y se pueden obtener dados de 20 extra. Asimismo, se pueden obtener de la misma manera aumentando la amenaza. La amenaza sería como gastar inercia, lo que pasa es que esta inercia va a ir al director de juego para utilizarla contra ti. Es decir, aumentas la amenaza y esos puntos de amenaza los puede utilizar el director de juego para ponerte las cosas más interesantes, ¿no? O para jorobarte, como quieras verlo. Más o menos el sistema funciona así. Tiene 2 tipos de dados. Los dados de 20, que como vemos es para resolver tareas, y luego tiene los dados de 6, que normalmente son para calcular el daño. Los dados de 6, que el 1 sería un punto de daño, el 2, 2 puntos de daño, el 3 y el 4 no valen para nada, no tienen ningún tipo de valor, y el 5 y el 6 dan un punto de daño más un efecto que se activa con respecto al arma que estemos utilizando en particular o referente a la tarea que estemos llevando en cuestión. Por ejemplo, tenemos las tareas extendidas. Si lo que os he representado hasta ahora sería una tarea normal y corriente, una tarea extendida se refiere a una tarea en la cual va a haber que tirar bastantes veces o varias veces durante varios turnos para poder llevarla a cabo, ¿no? Por ejemplo, pues desactivar una bomba o poner en funcionamiento una cosa con un límite de tiempo, ¿no? Algún tipo de cosa así parecida. Ahí vamos a tener un sistema que es similar, aunque con sus variaciones. Vamos a tener una serie de valores que se llaman esfuerzo y magnitud. En estas tareas extendidas vamos a tirar igual contra un número objetivo marcado por la combinación de atributo y disciplina contra una dificultad que marque esa propia tarea. Y si tenemos éxito, vamos a tirar dados de 6. Estos dados de 6 vamos a tirar 2 dados de 6 más un número de dados de 6 igual a la disciplina que estemos utilizando. Si por ejemplo estamos utilizando disciplina pues mando, pues tenemos un valor de 3 en esa disciplina de mando, pues vamos a tirar 5 dados. 2 dados por haber tenido éxito, más otros 3 por el valor de la disciplina. Tiramos esos 5 dados de 6. Y igual, el 1 vale 1, el 2 vale 2 y el 5 y 6 valen 1 con un efecto. Vamos a sumar esos valores. Y cuando esos valores
superen el nivel de esfuerzo de una tarea en cuestión, vamos a obtener un avance. También podemos obtener un avance cuando en una única tirada obtengamos 5 o más puntos de estos de daño que hemos conseguido. Y cuando obtenemos un avance, tenemos que mirarlo con respecto a la magnitud de la tarea. Cuando obtengamos el mismo número de avances que la magnitud de la tarea, habremos resuelto la tarea y llevada a cabo. Luego hay valores de resistencia que pueden reducirte la cantidad de puntos que obtienes dentro de la tarea, tal. Ya es complicarla un poco. Pero más o menos este sistema vendría siendo así. Yo cuando lo vi por primera vez me resultó bastante raro, ¿no? Dije, esto se podía haber hecho de una manera mucho más sencilla, ¿no? Sin tener que meter esfuerzo, magnitud, tal. Pero luego es que te fijas y es que en el combate espacial utilizan una mecánica muy similar y te das cuenta de que por ahí va muy bien. En el combate espacial, con respecto a las naves espaciales, evidentemente, dentro del mundo de Star Trek tienen una importancia muy grande. Ahí dentro del propio manual te viene un pequeño cuadrito donde te relatan una parte de la guía de estilo de Gene Roddenberry, que es el creador, ¿no? El autor de Star Trek, para los guionistas de la serie, donde les explica que el Enterprise no es una nave normal y corriente, es un protagonista dentro de la historia y debe ser tratado como tal, debe ser tratado como protagonista. Y eso es exactamente lo que hacen en las diferentes mecánicas para naves espaciales dentro de este juego. Vamos a encontrarnos con que tenemos nuestra propia hoja de personaje para la nave espacial en la cual pues estemos destinados, ¿no? Como miembros de la flota estelar. Y esta nave se va a definir exactamente igual que el personaje, con una serie de sistemas y de departamentos que funcionan exactamente igual que atributos y disciplinas. Por lo tanto, cada vez que vayamos a realizar una tirada utilizando la nave, cada vez que la estemos pilotando, estemos combatiendo con ella, algún tipo de cosa, escaneando, ¿no? Algún planeta utilizando sus escáneres, pues vamos a tirar nosotros con respecto a nuestros atributos y disciplinas, pero también vamos a tirar con respecto al valor de sistemas y departamentos de la nave. Porque se considera como si fuera una tarea compartida, ¿no? Y entonces los éxitos que obtengamos tanto del personaje como de la nave se suman, lo repito, como si fuera una tarea compartida, ¿no? Entre varios personajes, solo que uno de los personajes es la propia nave. Y los éxitos se suman para ver si se supera la dificultad que se tiene en cuenta con respecto a esa tarea, a ese control, ¿vale? A esa tirada. En el sistema de combate, lo que vamos a encontrar es que con respecto al daño se utiliza una mecánica muy similar a la que os acabo de explicar con respecto a las tareas extendidas, porque el daño que reciba la nave va a ir dirigido hacia uno de los sistemas que tiene la nave, ¿no? Pues bien sea comunicaciones, motores, seguridad, estructura, tal, pues va a ir dirigido hacia uno de estos sistemas. Y cuando el daño obtengamos 5 puntos de daño o más en una sola tirada, o se supere el valor de escudos que tenga en esa zona, se va a provocar una brecha. Una brecha que va a significar como una herida, ¿no? Como una herida para la nave, como un daño que puede llevarla a estar dañada, incapacitada o destruida en ese sistema en particular, referido a la escala de la nave, que es como un poco el nivel, ¿no? que tiene la nave. Esto que la verdad es que puede resultar así un poco complejo en un primer momento, pero una vez que lo comprendes va muy bien y que va perfectamente de la mano lo que es el sistema con la ambientación, porque representan muy bien lo que hemos visto en las películas y en las series, ¿no? Cuando después de un combate de repente se hace un registro de daños, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿No? Y comienzan a decir, pues mira, no tenemos armamento, han caído los escudos están a un 50% de potencia y solamente podemos movernos a un cuarto de warp, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, pues este sistema de combate de naves, este sistema de combate entre naves, de daños, de las brechas que se pueden abrir al superar los escudos, ¿no? Y cómo llevan a que estos sistemas pues estén dañados, incapacitados o destruidos, pues representa muy bien esa parte que veíamos en las series, en las películas, porque, como digo, ¿no? Nos va a derivar mucho hacia dónde se ha provocado ese daño, hacia dónde lo ha llevado y qué partes están destruidas, dañadas, incapacitadas, lo representa muy, muy, muy bien. Y al igual que os digo que la nave es protagonista dentro de la historia de Star Trek y del juego que tenemos que llevar a cabo,
también son protagonistas los personajes. Dentro de lo que es el sistema de avance, aquí no hay puntos de experiencia, no se reparten puntos de experiencia por jugar una partida, ni tampoco hay niveles, ¿vale? Lo que tenemos es un sistema de avance mediante hitos. Tenemos los hitos normales, que es cuando se supera alguna cosa, tal. Tenemos el hito de arco, ¿no? Que es el hito del arco argumental, ¿no? Cuando se acaba con una historia, se supera o se tiene éxito en una historia. Y luego tenemos el hito de protagonista. Y esto es importante porque otra vez volvemos a tratar de representar lo que hemos visto en las series. El hito de protagonista porque, o si os acordáis de las series, normalmente había una trama principal, ¿no? Donde se iba desarrollando todo, donde actuaban todos, y luego cada uno tenía su capítulo, ¿no? Su programa de lucimiento, donde era el protagonista, donde tenía una trama particular en él mismo, ¿no? Bueno, pues esto más o menos es lo que te representa. El hecho de que sí tenga que haber una trama general para todos, para toda la nave, y para todos los miembros, pero que luego también te fijes en cada uno de ellos para llevarlo a cabo y que tenga su propia historia, tenga su propio momento de lucimiento dentro del propio juego. Dentro de los personajes vamos a poder elegir a la hora de crear nuestro personaje, vamos a poder elegir entre vulcanos, humanos, telaritas, trill, vulcanianos, andorianos y bajoranos. No hay Klingon. Esto es una cosa rara que en un libro de reglas básico de Star Trek no podamos elegirnos a un Klingon. Si queréis escogeros la especie de Klingon, tenéis que iros al suplemento de cuadrante beta, que es donde os aparecen, ¿no? Aparte de otros muchos más, ¿no? Pero lo digo, es raro. De todos modos, por parte de Modifias han sacado un nuevo libro de reglas, un manual básico, que es exactamente igual que este, con todo el sistema tal, pero para el Imperio Klingon, ¿no? Donde solamente te relatan al Imperio Klingon. Y es que este manual está construido como si fuese un manual para el recién llegado a la academia. Te habla en primera persona, ¿no? Te está hablando a ti como si fueras un joven cadete que se acaba de incorporar o que acaba de ser destinado a una nave en particular, a una misión en particular, y te está dando como referencia de todo lo que es la flota estelar y de cómo funciona todo, ¿no? Ahí dentro. Te lo explica, como digo, en primera persona y te va presentando todos los datos de la ambientación, del trasfondo, de cómo funcionan las diferentes divisiones, qué tipo de misiones puedes tener, ¿no? Diplomáticas, de seguridad, de investigación, científicas, tal, y todo te lo va explicando en primera persona, como si fuese un manual de referencia para el cadete recién llegado. Vamos a encontrarnos aquí dentro aventuras muy al estilo, ¿no? Y que casan muy bien dentro de lo que es el estilo de Star Trek. No esperéis aventuras pues de otros juegos de fantasciencia o de ciencia ficción, tipo Star Wars, Coriolis, Flash Empire, ¿no? Este tipo de juegos donde podemos tener aventuras más similares. Aquí se separan mucho. Aquí tenemos un sistema de reputación del personaje que le va a servir para ir ascendiendo dentro de los rangos de la flota estelar y adquiriendo pues nuevas graduaciones, ¿no? De teniente comandante, a capitán, tal, y que se basa en un sistema de reputación. Y dentro de ese sistema de reputación lo que se premia es haber llegado a soluciones pacíficas. Por ejemplo, el hecho de que muera gente bajo tu mando, de que tú mates gente, pues implica una bajada de la reputación. Sin embargo, si tú consigues resolver un conflicto de manera diplomática, llegando a una entente cordial, ¿no? Llegando a un acuerdo amistoso con los rivales, pues aumenta tu reputación y tienes una mejor consideración a la hora de ser promocionado dentro de la propia academia. Y es que son el estilo de aventuras, ¿no? La propuesta de juego de Star Trek, como digo, es bastante diferente. Incluso aquí poder matar es complicado. Tienes que aumentar amenaza para poder provocar heridas letales, ¿no? Se supone que tú vas a tratar de reducir, pero sin tener que matar a nadie. Incluso te habla de que, oye, aquí la gente no le gusta morir y no se van a estar en un enfrentamiento hasta que muera y caiga el último, ¿no? Lo más probable es que cuando se vean superados por una de las facciones, pues se retire. No, ese tipo de cosas que, como digo, casan muy bien con la ambientación y que representan perfectamente el mundo creado por Gene Roddenberry.
Aparte de todo eso, tenemos la propia creación de mundos, de planetas, la catalogación según el código de la propia Academia de la Flota Estelar de los diferentes planetas, ¿no? La categoría que tienen los diferentes planetas, las amenazas que te puedes encontrar. Si estamos acostumbrados a mundos de fantasía, ¿no? Donde tienes aventuras en dungeons, tienes aventuras urbanas, tienes aventuras en el exterior, pues aquí, claro, vas a tener aventuras espaciales y las amenazas que te vas a encontrar son pues de categoría espacial, ¿no? Te vas a encontrar con ondas gravitacionales, con agujeros negros, con novas, con supernovas, ¿no? Este tipo de cosas que son como enormes, ¿no? Y que tienes que tenerlas muy en cuenta a la hora de pensar en las diferentes partidas, en los diferentes estilos de juego que puedes llevar a cabo. Si son misiones diplomáticas, de relación entre diferentes mundos, si son misiones científicas, misiones de exploración, todo ese tipo de cosas. Estas naves van armadas, tienen escudos, tienes fáseres, tienen torpedos de fotones, ¿no? Todo esta jerga que te explican ahí dentro, ¿no? Sistemas duotrónicos, multitrónicos, ¿no? Estas palabras que no significan nada, pero que forman parte un poco de la cultura popular dentro del universo de Star Trek. Bueno, este tipo de aventuras que tú tienes que ir creando y que más o menos te van explicando con referente a las diferentes divisiones. Luego hay un montón de suplementos que han salido por parte de Modifias y que están siendo traducidos por parte de Holocubierta, ¿no? El división de mando que ya ha salido para las diferentes aventuras, ¿no? Con semillas de aventura, ideas, tal, que puedes llevar a cabo con respecto a los miembros de la división de mando, pero está el de división de seguridad, el de división de ciencias, los diferentes cuadrantes. Luego tiene muchos suplementos que aumentan mucho y que te le dan mucha mayor profundidad al juego. Aún así es muy completo, incluso tan completo que no solo te trae las diferentes ideas de aventura, las diferentes formas de crear, de aproximarte, ¿no? A todo ello, sino que también te viene con una aventura en el interior que se llama... Espera que no me acuerdo cómo se llama la aventurilla. Rescate en Xerxes 4. Bueno, este rescate en Xerxes 4, tranquilos, no la voy a reventar, que pues habla de los recién llegados a la academia que van a ser destinados en la estación Narendra y que pues se dirigen allí en una runabout, ¿no? En una nave de estas chiquititas, y que reciben una señal de ayuda por parte de una colonia científica y que, bueno, van allí, pues cuando aterricen, pues se va a liar parda, ¿no? Un poco más o menos, es una aventura muy sencillita y que pues premia, como digo, ¿no? El tratar de resolver las cosas de manera pacífica, sin caer en la violencia, y que pues te hace una presentación de lo que es el universo Star Trek y que está bastante bien. Aparte de eso, tenéis en la página de Holocubierta traducida una guía de inicio con una serie de reglas para comenzar a jugar, con unos personajes pregenerados y con otra aventura distinta. Así que si queréis probar el juego, pasaos por la página de Holocubierta, que pues ahí tenéis una pequeña aproximación primera para ver si os mola esto o no, ¿vale? Puntos negativos que tiene este juego. Tiene una serie de puntos negativos. La primera es la propia maquetación. ¿Vale? Es muy bonita, queda muy bonita. El hecho de utilizar ese sistema del sistema informático de las naves, tal, queda muy bonito, pero el hecho de que esté todo impreso en negro mate significa que se te quedan todos los dedazos pegados, ¿no? Es esta capa de grasilla que tenemos en la piel para lubricarla, para hidratarla, pues es que se queda pegado, se quedan pegados todos los dedazos en todas las páginas y da una pequeña sensación cuando lo has manejado bastante, da una impresión un poco sucia, ¿no? Quedarse ahí todos los dedacos, ¿no? Todas las huellas dactilares ahí pegadas es un poco molesto, ¿no? A poco que seáis un poco maniáticos, resulta bastante molesto. Tiene el hecho de que tiene muy poquitos ejemplos. El sistema es una reducción del sistema de 2 dados de 20, ¿vale? El sistema de 2 dados de 20 hablamos de manera genérica, que utilizan diferentes juegos de modifias, pero en particular este que tenemos en Star Trek es una versión muy reducida, es una versión muy simplificada. Tenemos una versión mucho más pesada, por ejemplo, en el Conan o en el Infinity, o una versión intermedia en el John Carter, ¿no? Por mencionar los juegos que están traducidos y a los que podéis tener acceso. Esta es una versión muy reducida y es bastante simple. Tú una vez que te pones a utilizarla y la utilizas en mesa, ves que es bastante sencilla, pero es que no trae ejemplos. Prácticamente no trae ejemplos.
se agradecería mucho, por ejemplo, de un combate entre naves espaciales, el que te pusieran un ejemplo completo, ¿no? De tal, esta nave se aproxima, se encuentra con una nave romulana, suben escudos, se enfrentan, tal, no sé qué, un par de turnos, todo ese tipo de cosas que ayudan al que se acerca a este tipo de juegos para facilitarle las cosas, ¿no? Yo, por favor, en los juegos últimamente cada vez hay menos ejemplos. Poned ejemplos, ¿vale? De lo que se esté haciendo, leches, ayudad al que va a dirigir, al que va a jugar. Y el tercer punto es la propia forma en la que está escrito. Dentro de lo que es la presentación, os he dicho que está en forma de manual, ¿no? Que está dirigido en primera persona, como si tú fueses un miembro de la flota, de la academia, que acaba de empezar y tal, y te va descubriendo un poco todo. Y eso está muy bien. Pero luego está lleno de pequeños cuadraditos donde te cuentan, ¿no? Esta serie de cuadraditos que veis aquí, donde se refieren continua y constantemente a sucesos que han ocurrido en las diferentes series de Star Trek. Principalmente Enterprise, la serie original, La Nueva Generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, ¿no? Estas son las 5 series que utiliza. El resto no lo toca, ¿no? De todo lo demás que hay, que a día de hoy hay un montón de series y de películas y tal. Se refiere principalmente a los sucesos de estas 5 series. Entonces, lo que te está haciendo continuamente es haciendo guiños al que conoce estas series. Pero claro, si tú no conoces estas series, la verdad es que te pierdes bastante. Yo, por ejemplo, he visto Enterprise, la serie original y La Nueva Generación. Yo Voyager y Espacio Profundo 9, no las he visto. Entonces, hay veces que estás leyendo y se te ponen a hablar del dominio, de los Jem'Hadai, de no sé qué, tal, del Capitán Sisko. Y yo es como que no... Sí, vamos, te vas enterando un poquillo de lo que te va contando ahí y tal, pero no es lo mismo que cuando llega a un cuadrado de una serie que ya he visto. Perdón. Cuando llegas a un cuadrado de una serie que has visto que dices, ah, sí, este capítulo lo recuerdo. Este guiño que me estás dando sí que lo conozco, ¿no? Es un poco que, digamos que es muy poco amigable con el que es novato dentro de este mundo, sino que va más bien dirigido al Trekkie, al que conoce todo el universo de Star Trek. Es poco amigable con el que se acaba de incorporar. Y tenemos que tener en cuenta que hay gente, hay toda una generación que lo que conoce de Star Trek son las películas de J.J. Abrams, ¿no? En las que el Capitán Kirk es Chris Pine y Spock Zachary Quinto, ¿no? Y tal. Y entonces, claro, si tú estás haciendo referencia a unas series continuo y constantemente, es que son abundantes estos cuadraditos, ¿eh? Están, pero vamos, o sea, páginas y páginas completas llenas de estas transcripciones de la bitácora del capitán, de no sé qué, del oficial médico, del diplomático que tuvo relación con el Enterprise en ese capítulo, tal. Entonces, claro, digo, está muy bien para el que es Trekkie, pero para el que se acerca por primera vez o con un conocimiento muy bajito, es muy poco amigable, ¿no? Creo que habría que haberlo reducido esta serie de cuadraditos porque te genera un poco de desapego, ¿no? No me estoy enterando de cuál es la gracia, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Por lo demás, es un manual que está muy bien. Sobre todo, es una aproximación a mundos de ciencia ficción muy distintos, como digo, de lo que tenemos actualmente en el mercado, ¿no? Coriolis, Flash Empire, Star Wars, tal, esta serie de juegos que tienen, pues, se utilizan de una manera bastante distinta, ¿no? El propio Starfinder, tal, ¿no? Nos presenta esta ambientación que es un poco más amigable, ¿no? Con un poco más positiva, ¿no?, que los mundos oscuros, los cuales solemos jugar, y que, pues, es una forma distinta y, sobre todo, a poco que te guste Star Trek, a poco que lo conozcas, lo vas a disfrutar mucho. Quizás si te quieres presentar, ¿no?, a modo de presentación, si no lo conoces mucho, pues, como digo, puede ser un poco menos amigable, ¿no?, y va más dirigido hacia el que, como mínimo, sea un poco trekkie. Pero de todos modos está muy bien, el sistema funciona muy bien, va muy bien de la mano con lo que es la ambientación, representa muy bien lo que son los valores, los principios y las mecánicas que hemos visto en las series y en las películas. Y la verdad es que el libro no solo es muy bonito, sino que está muy bien. O sea, la verdad es que está muy bien hecho. Y a mí particularmente, después de haberlo probado bastante en mesa, os digo, el sistema funciona muy bien. Y a poco que cojáis un poquito de agilidad, ¿no?, a poco que estéis acostumbrados, la verdad es que va como la seda dentro de la mesa. Así que
A poco que os guste el universo de Star Trek, no podéis perderoslo. Seguiremos reseñando más cositas de Star Trek. Ya tengo dentro del canal casi todo hecho. Me falta el de División de Mando, a ver cuándo me puedo hacer con él. Y os lo traigo por aquí. Asimismo, lo que ha anunciado Locubierta de próximas publicaciones será el Cuadrante Alfa y después la expansión Shackleton, que es la campañita para Star Trek Adventures, que esa la tengo muchísimas ganas y en cuanto pueda echaré las zarpas, los tentáculos encima de ella para traerosla aquí al canal. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.